La luz de todo lo perdido nos envuelve con el leve jazmín de la nostalgia. Sobre la dura corteza de los años buscamos un amor, una palabra, amiga, la huella de los compañeros. Hola, esto es Escultura de Palabras y les he leído un fragmento del poema titulado Cantar de Hildebrando de nuestro invitado de hoy, el poeta Hildebrando Pérez Grande, para más señas, integrante de esta gloriosa generación poética del 60, donde estuvieron adscritos, por decirlo de alguna forma, Javier Heró, César Calvo, Antonio Cisneros y tantos nombres más. Don Hildebrando, bienvenido. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación y desde ya quisiera hacerte una pequeñísima aclaración. Dígame, por favor. Algunos amigos míos me dicen que yo no pertenezco a la generación del 60, sino a la gloriosa generación del 98, porque Ajá. tengo algo de Azorín, algo de Machado. Así que está Bien. frente a un sobreviviente bicentenario. Y don Dígame. Hildebrando también, bueno, este fragmento de poema, aclaro, que he leído, Sí, pertenece a esta obra en permanente construcción, por decirlo de alguna forma, Aguardiente y otros cantares, con el don Hildebrando ganó premio Casa de las Américas en 1978. Don Hildebrando cierto. también ha codirigido este mítico taller de poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dirige la revista Martín, esta publicación que dedica cada número a un autor, a una autora, y explora su biografía y su obra. Don Hildebrando, un gusto nuevamente y quisiera, como usted sabe, en este espacio buscamos suscitar las reflexiones de autores sobre el quehacer, en este caso poético, y empecemos hablando sobre el poema, pero no desde una definición que sería larga y bastante extensa para un formato como este, sino más bien hablando de algunas formas o elementos del poema. ¿Usted considera que qué es más determinante en un poema? ¿Es el ritmo, esta sonoridad que va dándole alguna cadencia al poema? ¿O más bien son las imágenes y a partir de estas debe el poeta hilvanar y ir tejiendo su obra? Bien, Jaime, yo te agradezco en primer lugar tanto la invitación a tu programa como también la mención a lo que tú señalas como el mítico taller de poesía que durante tantos años, ¿no? Con Marco Martos tuvimos a nuestro cargo. Justamente, ¿no? A propósito de los talleres de poesía, los cursos de creación literaria. Tal vez suene un poco raro lo que voy a decir. Yo pienso que el poeta no nace. Pienso que el poeta no se hace. El poeta se desnace, se deshace, se desmuere y se vuelve a morir 1000 veces y a resucitar 1000 veces frente a la página en blanco, cuando está tratando de dar curso a una emoción, un sentimiento, una sensación, una herida que seguramente jamás podrá restañar ningún texto, ningún poema, ningún libro. Esa suerte de melancolía ardiente, lacerante, quemante, si tú quieres, que va buscando un curso, que va buscando un camino. Y ese camino es el poema, ¿verdad? La cristalización, el punto de encuentro y de llegada es el texto, el poema. Dicho esto, como diría Ezra Pound, ¿no? Que haya comercio entre nosotros, ¿verdad? Es decir, yo pienso que en el poema ni el ritmo ni la imagen tienen un predicamento, tienen una trascendencia separados individualmente. A mi manera de ver, el poema es un concierto
digamos, de palabras, de masas sonoras, de ritmos, de acentos, ¿no? De tal manera que lo que hace el poeta es buscar que esa cascada de palabras que están cristalizando un sentimiento, una emoción, una inquietud, vaya uno a saber qué cosa tiene dentro de uno el poeta, esa cascada de palabras debe ir tomando cuerpo, ¿verdad? Con una música, ¿no? Con sus acentos, con sus fuerzas, ¿no? Esos acentos débiles, apenas insinuantes o fuertes, ¿verdad? O épicos, eh, que dan fuerza, justamente, ponen de relieve a lo que uno quiere decir. Recordemos en todo caso a Garcilaso de la Vega, ¿no? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Me pregunta sobre imagen, si el ritmo, este es un concierto de palabras, de masas sonoras, de música, ¿no? Que fluyen, que se abren curso de una manera armoniosa, ¿verdad? En donde cada acento, ¿no? En fin, pues desde el punto de vista lingüístico, ¿no? En el fraseo, las silibantes, las vibrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Las vocales abiertas o cerradas, todo eso que conocemos en teoría, el poeta no lo tiene en cuenta en principio, creo yo, cuando escribe un verso, cuando da curso a esa sensación que llamo yo, ¿verdad? A ese estímulo en todo caso, no se está esperando que decir, bueno, ya, qué fricativa uso, ¿no? ¿Qué silabante utilizo? ¿Qué me falta, no? No. Y el buen ejemplo es ese, pues justamente de los grandes maestros como Garcilaso, ¿no? Un susurro de abejas que sonaba. Y en ¿Sabes su qué? caso, Ahora, sí, profesor. ahorita, ahorita, ahorita pienso que ese verso es un beso, te das cuenta, Ujú. ¿no? Para rimar incluso. Ese verso suena a beso. Pero si yo me voy al otro lado, para no chocar con Chocano, como se dice, ¿no? Chocando con Chocano. Y de repente me encuentro con que los caballos eran ágiles, los caballos eran fuertes. ¿Te das cuenta en qué otro ritmo estamos, en qué otra musicalidad? Cuando yo escucho pues a Chocano decir los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, yo me estoy imaginando a Pancho Pizarro y sus secuaces ahí caminando en los Andes, cometiendo el etnocidio que todos conocemos, etcétera, etcétera. Pero yo los escucho cabalgar, golpear, ¿no? La tierra dura de los Andes. O cuando César Calvo, ¿no? El inolvidable César Calvo de Nocturno de Verbo, cuando te dice, ¿no? Es un viento de jazz sobre la hierba. Ya. Buscarle significado a la imagen, buscarle un predicamento, un sentido. Yo lo primero que hago es dejarme arrobar, dejarme llevar por la Y esto que música, el ritmo. usted ha ¿Mm? denominado el poema como un concierto, ¿cómo se Sí. construye? ¿O usted cómo construye ese concierto en sus poemas, en sus poemas? Bueno, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que es una comunión justamente, ¿no? Es una asociación. Ahí están los saberes, las virtudes, el talento, si tú quieres la genialidad, pues, como en el caso de algunos poetas, ¿verdad? Que saben encontrar, ¿no? Esa armonía de la que estoy señalando, ¿no? Ese concierto de música, de sonidos, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Como te vuelvo a repetir, yo no creo que el poeta, no es mi caso en todo caso, cuando estoy frente a la página en blanco, a recordar, esto suena bien con una vocal abierta o una vocal cerrada. No, no.
Eso fluye. Para eso está la oreja. Si tú quieres el instinto, la oreja peruana, la oreja hispanoamericana, qué sé yo, ¿no? Cuando suena bien un endecasílabo, con su 2, su 6 y su 10, en la forma clásica, ¿no? Entonces, aquí mueren soneto y golondrina, dice Gustavo Valcárcel en su primer gran libro del año 48, que fue premio Juegos Florales de San Marcos y luego premio nacional, ¿no? ¿Te das cuenta? Aquí mueren soneto y golondrina. Sí, pues se mueren para vivir en la página en blanco, en la oreja de quien lo está escuchando y lo está leyendo. Entonces yo creo que esa intensidad de sonidos, ese ritmo que va creando, como los acentos, obviamente, ¿no? Es, que es lo que también le está dando sentido al curso, al discurso, al mensaje, a la historia, qué sé yo. Además, aprovecho para decirte esto, y tú bien lo sabes, ¿no? El poema no cuenta una historia, una leyenda, no es una apología de nada, son palabras. Si tú vas a tratar de encontrar una historia, una memoria, un testamento, bah, ¿acaso lo encuentras? Pero lo primero que te dejas llevar es por esa musicalidad, ese ritmo mágico que te va sacando del plano del lenguaje cotidiano y te está llevando a un otro plano, al plano justamente, ¿no? Mágico, al hechizo del momento que va creando la palabra. Sí. Y en su caso, don Hildebrando, ¿de dónde surge un poema? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el punto de partida? Ay, yo cuánto quisiera saber de dónde viene y a dónde va a surgir todo. No, pero mira, los poemas o el poema surgen de repente, de manera instantánea, de manera fulgurante. Es un rayo que cruza tu cielo, ¿verdad? Entonces tú no lo vas preparando, no lo vas, salvo, no es mi caso, tal vez otros poetas sí, pero en mi caso yo doy curso a ese instante, ¿no? A ese momento, a ese rayo de luz o de sonido, pues, que me lleva, que me obliga, que me impone ir a la página en blanco y perpetuar sobre la piedra de la vida, ¿verdad? Esto que a veces llamamos poema. Ahora mira, en mi caso, y aquí tal vez suene un poco pretencioso, pero en mi caso, ese rayo de luz, ese relámpago, esa sensación, ¿no? Que me motiva, que me lleva de la mano a escribir, no solamente es un momento, ¿no? Sino que hay varios momentos, hay varias secuencias. Curiosamente, yo escribo por ráfagas, yo no escribo un poema, ¿no? Yo escribo varios poemas, como tratando de dar curso a una mirada, la mía en este caso, muy personal, muy íntima, muy subjetiva, pero desde diversas perspectivas. Entonces, si tú ves mi Aguardiente Forever o ahora más adelante mi Soledad de Solange, verá que son cuadernillos de 5, 6, 8 poemas cada estancia, ¿no? Y pareciera monótono, pero no. Es lo que trato de encontrar en todo caso, que no sea monótono. Pero es el tema de la soledad, el tema del desamor, visto de diversas perspectivas, ¿no? Que se contrastan, que se contradicen o que se complementan, ¿verdad? Entonces, cuando yo visualizo ese momento, ese instante, veo ese rayo en mi cielo particular, bueno, pues le doy curso. Pero rara vez, muy rara vez en realidad, me, me pongo a escribir un poema. No, yo no soy de esos en todo caso, ¿no?
imagínate, ve, estoy preparando una clase de literatura peruana o de literatura latinoamericana y releyendo viejos textos o recordando mis propias vivencias. De repente se interrumpen mis fichas que preparo para mis clases y casi automáticamente voy a escribir un texto. ¿No? ¿Te das cuenta? Irrumpe. Sí, de repente, ¡pum!, aparece, pues. No es que yo me haya predispuesto, no, simplemente una lectura o un recuerdo me ha motivado, ¿no? Me ha dado el punto de partida para algo que no esperaba y que está tomando un curso, que se está visualizando y que luego yo voy justamente verbalizando, ¿no? Van brotando las palabras. Atención a lo que voy a decirte, ¿no? Van brotando las palabras en silencio. Apenas voy musitando. Y de repente, ya, eso es. Y voy dándole vueltas al asunto, ¿no? Hago mi vida cotidiana, camino para aquí, para allá, ahora mucho menos, ya desde hace casi más de un año, ¿verdad? ¿No? Por estar pues cumpliendo esta prisión involuntaria para todos nosotros. Y entonces uno da curso pues a ese río de imágenes o de palabras que luego van a constituir un poema, ¿no? Sí. Finalmente, don Hildebrando, Dime. ¿qué es lo que se debe buscar en un poema? ¿Acaso la originalidad en expresar algo que no se haya dicho de alguna forma anteriormente? ¿O simplemente el poeta Ah, debe tratar de traducir aquello que le inquieta de la manera que brote? mm, Mira, yo particularmente pienso que ahora hay que ser muy ingenuo para pensar que vas a encontrar o serás, ¿no?, el portador de algo original, orgánico, fundacional. Y yo creo que lo valioso en este caso de la literatura no es ser justamente original. Mira tú a Homero, para hablar del canon de Occidente. A ver, pregúntale a Homero si fue original, por favor. ¿No? Homero se alimentó de muchos cantares, de muchas epopeyas. ¿Pero por qué es Homero? Esa es la pregunta. ¿Sí? Las grandes tragedias de Shakespeare. Se les ocurrió a él mientras se peleaba con su hermano, el Hamlet, tan grandioso y tan trascendente dentro del canon de Occidente. No es suyo, pero es suyo desde el momento en que le dio su tono, su acento, su manera de tratar. ¿Te das cuenta? Aparte de incluir uno que otro personaje que no estaba en las leyendas escandinavas del siglo XIII o XIV. El mismo Goethe, ¿te das cuenta? Es decir, los grandes escritores, incluso hablemos del siglo XX, pues, Ezra Pound, T.C. Eliot, Saint John Perse, cuando recrean la cultura occidental, te hablan realmente de una manera que te envuelve, que te seduce, sobre la cultura greco-latina, y de repente dices, válgame Dios, ¿no? Cuántos saberes, cuántos conocimientos, cuánto razonamiento, cuánto pensamiento. ¿Original? Si ellos mismos lo dicen. ¿Recuerdas ese pasaje en el primer canto de Tierra Baldía? ¿Qué cosa dice de Helio? Escribe en francés, además, ¿no?, el famoso verso de Hipócrita Lector, ¿no? O tú, Hipócrita Lector, mi amigo, mi semejante. Y después le preguntaron a Helio, oiga, pero ¿por qué usted ha escrito en su poema y ha transcrito los dos versos famosos de Baudelaire? ¿Y qué cosa dijo, casi humildemente, qué cosa dijo Helio?
Pues nada, lo único que dijo, pues miren, si yo sé que alguien lo ha escrito, lo que yo quería decir, alguien lo ha escrito mejor que yo, ¿para qué molestarme? ¿Para qué perder el tiempo? Mejor me recojo estos 2 pesos y los pongo. Listo. Ya es suyo. En todo caso, esa es la originalidad. Hay que saber robar, ¿me das cuenta? Mira lo que me haces decir. La originalidad es saber robar, pues, sin que te des cuenta. Así Hacer es. suyo, como dice Entonces, el tema, y claro, pues, ¿no? O sea, lo que sí es, mira, hay 2 o 3 temas eternos para la poesía en 21 siglos, pues, ¿no? ¿No? La rosa, el tigre, el amor, la muerte, Dios. ¿Qué más? ¿Sobre qué más se puede escribir? ¿No? La manera, el, el reto, el desafío, ¿no? Es encontrar la manera de decirlo de una manera singular, de una manera tuya, ¿no? Que alguien te diga, esto lo he pensado yo, esto lo he sentido yo, pero qué bien que Hildebrando lo diga de esta manera. Yo también lo diría así. ¿Te das cuenta? Eso ya es, si tú quieres, la originalidad, ¿no? El acento, ¿no? El ritmo, la cadencia con que tú lo has dicho. Es decir, palabras nuevas de sentimientos viejos. muy buena definición. Así. Don Hildebrando, le agradezco mucho su tiempo, también a quienes nos han seguido en Escultura de Palabras, este espacio de Buen Salvaje para conocer las reflexiones de escritores, de autoras sobre la creación literaria. Muy agradecido y hasta una próxima edición. Gracias, Jaime, hasta otro día. Gracias. Hasta luego.